Hola a todos. ¿Alguno sabe por qué es más fácil abrir una puerta empujando desde un lado lejos de las bisagras que en uno muy cerca de ellas? No importa lo ligera o pesada que sea la puerta, hacemos más esfuerzo de la segunda manera. ¿Pero por qué? En física, existe una magnitud vectorial llamada torque, o momento de fuerza. El torque es algo que nos permite que todas las cosas giren, y lo podemos ver desde el abrir y cerrar de unas ventanas hasta nuestro propio cuerpo al flexionar los brazos. En cualquier caso, la magnitud torque mide la capacidad de una fuerza para hacer que algo gire alrededor de un eje. Esto si lo empujas desde una cierta distancia. En el caso de esta perilla, podemos ver cómo es más fácil ejercer una rotación empujando desde un extremo más lejano del brazo, que tratando de hacerlo desde el mismo eje de la perilla. En la fórmula de torque, tau es igual a R por F por el seno de teta, donde R es la distancia que hay entre el eje de rotación hasta donde aplicaremos la fuerza. F es la fuerza que aplicaremos en ese mismo punto, y teta es el ángulo que hay entre la fuerza y el brazo de palanca. Cuando el ángulo es de 90 grados, podemos decir que el torque es máximo, porque el seno de 90 es igual a 1. El torque también existe en sistemas de equilibrio, que es cuando las fuerzas que intentan girar un objeto de un lado se igualan con las fuerzas del otro lado. Para que el objeto no gire, los torques en ambos lados tienen que ser los mismos. Es como si empujaras una puerta desde el centro y luego desde el borde. Si empujas desde el borde, es más fácil hacerla girar porque el brazo de palanca es más largo. Si pones el mismo peso en otro lado, pero más cerca del centro, necesitas más fuerza para ser equilibrado. O igual, en una balanza, cuando pones un peso de un material en un lado y tratas de poner el mismo peso del otro lado, la balanza se iguala. Entonces ningún material es más pesado que otro. Los torques de los dos lados son iguales. Entonces el sistema se mantiene en equilibrio. El experimento de hoy trata de eso, un sistema en equilibrio, para el cual necesitaremos los siguientes materiales: una regla de 30 centímetros, un objeto que nos pueda servir como pivote y algunas monedas. El problema dice lo siguiente: para desequilibrar una regla de un eje se colocaron dos monedas a 10 centímetros del pivote. Cada moneda tiene un peso de 5 gramos y para volver a equilibrar la regla se requiere poner 3 monedas del lado opuesto. El torque debe ser igualado con estas 3 monedas, pero ¿a qué distancia se debe poner las monedas para que el sistema esté en equilibrio? Como primer paso, tenemos que pesar cada una de las monedas. En este caso eran monedas de 2 pesos de años similares o iguales. Todas las monedas pesaron 5 gramos. Esto lo multiplicaremos por la gravedad para saber qué fuerza ejercen en la regla. Una fuerza en newtons. Como el problema nos dice, tenemos de un lado dos monedas a 10 centímetros del pivote, lo que son 0.1 metros. Y del otro lado, un radio desconocido, 3 monedas. Como sabemos, cada moneda pesa 5 gramos. Lo que equivale a 0.005 kilogramos. Esta cantidad la multiplicaremos por la gravedad, la cual es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La multiplicación de estos dos da como resultado 0.05 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. O como también es equivalente decirlo, 0.05 newtons. Al saber ahora la fuerza con la que las monedas se ejercen en el punto del torque, dos monedas equivaldrían a 0.1 newtons y 3 monedas a 0.15 newtons. Como el sistema está en equilibrio, la ecuación sería igualar fuerza 1 por radio 1 es igual a la fuerza 2 por el radio 2. Para despejar el radio 2 con los datos que ya tenemos sería fuerza 1 por radio 1 entre la fuerza 2. Como sabemos, la fuerza 1 equivale a 0.1 newtons por el radio 2 que es 0.1 metros entre la fuerza 2 que es 0.15 newtons, que recordemos que son las 3 monedas. Esto daría un resultado de 0.66 metros. Metros porque se eliminan los newtons del 0.1 newton de las dos monedas y el 0.15 newtons de las dos monedas. Esto sería equivalente a 6 centímetros, Regresando a ver en forma práctica, tenemos que notar si es verdad lo que nos dicen nuestros cálculos. Entonces, 15 centímetros menos los 6 centímetros sería colocarlo alrededor de los 8.4 centímetros. Entonces, colocamos estas 3 monedas en el punto de los 8.4 centímetros y regresamos la regla al pivote.
para saber si en realidad estos cálculos nos dan como resultado un equilibrio esperado. Bueno, entonces tomamos la regla delicadamente y regresamos al pivote centrándola exactamente en los 15 centímetros y soltamos. Como podemos ver, los cálculos fueron correctos. Entonces, 3 monedas a 8 centímetros dan como resultado un equilibrio contra las 2 monedas a los 10 centímetros. Recordemos que esto puede ser posible ya que para un radio menor se necesita poner una fuerza mayor, ya que recordemos que la fuerza ejercida depende de qué tan cerca del pivote se ejerza. Pues una fuerza que recordemos como en la puerta ejercida lejos del eje de rotación puede que sea menor para generar un torque más fácil, pero si lo haces más cerca del centro de rotación, la fuerza tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque es más difícil generar un torque ejerciendo una fuerza muy cerca de su eje de rotación. Entonces, es necesario que recuerden, el torque es lo que hace que un objeto gire. Este depende de la fuerza que se le aplique, la distancia a la que éste se ejerza y el ángulo con el que se aplica. El torque es esencial para entender cómo funcionan los movimientos rotacionales. Y no duden en seguir practicando con otros ejemplos. Hay miles de problemas de torque que pueden encontrar en YouTube o en sitios de búsqueda de alumnos que tengan más dudas como ustedes. Hasta un nuevo video, muchas gracias por verlo. Hasta aquí, muchas gracias.